Buenos días, hermanos. Espero que todos estén muy bien, disfrutando de la abundante gracia del Señor. Dejen que los niños vengan a mí. Mateo 19, 14b. Es el versículo que enmarca este abril, mes de los niños. Y a propósito de mes de los niños, aprovecho para recordarles la Super Semana Kids. Los niños van a aprender mucho con unas divertidas actividades que van a tener entre mañana, que es lunes 20, hasta el viernes 24, de 3 a 5 de la tarde. Inscribe pronto a los niños menores de 13 años que tengas en casa, mencionando sus nombres completos. Puedes llamar o escribir al WhatsApp de Alejandra, número 315-814-7493. Bueno, el primer domingo del mes, que fue abril 5, estuvimos meditando este tema, los niños. Aprendimos sobre la importancia de los niños. Vimos cómo en Mateo está ubicado el tema de los niños en un punto muy crucial. Hoy vamos a recordar un poquito al respecto. Pero básicamente lo que aprendimos allí es la importancia que los niños tienen para Dios, la importancia que tienen para el reino de Dios, la importancia que el pueblo de Dios debe darle a los niños. ¿Qué debemos hacer nosotros como adultos para garantizar que ellos tengan acceso al Señor y a su bendición? Luego de eso, y fue el domingo pasado, tuvimos la alborada de resurrección. Nuestro tema fue el poder de resurrección. Para esta mañana, yo te invito que estés muy atento para recibir esta palabra y vamos a continuar con los temas bien relacionados con los niños. Para esta mañana nos corresponde el orgullo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, Señor. Pedimos que nos guíes por tu Espíritu a toda la verdad. Háblanos, Señor, revélanos tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Queremos ser instruidos, Señor. Nosotros amamos los niños, bendecimos los niños, pero queremos hacerlo con el conocimiento que tú nos das, con la dirección que tú nos das, con la gracia que tú nos impartes, Señor. Estamos delante de ti para recibir. Vamos a recibir tu palabra, vamos a recibir vida en esa palabra. Háblanos, Señor, estamos dispuestos para escuchar, para recibir y para poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Tengamos bien presente, nuestro tema es el orgullo. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18, verso 1 al 3. Mateo capítulo 18, versículo número 1 al versículo número 3. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hace 15 días, cuando tratamos el tema los niños, vimos este mismo pasaje y notamos la ubicación tan especial que tiene allí en el Evangelio de Mateo. Recordamos que Mateo es el Evangelio que nos enfoca el reino de Dios o el reino de los cielos. Enfoca a Jesús como el rey. Nos habla acerca del reino. Vimos un panorama general con el contenido del Evangelio de Mateo. Pero muy particularmente quiero que recordemos la parte entre el Mateo capítulo 18 al capítulo 20. Estos capítulos tratan de la relación que debe haber entre los ciudadanos del reino, entre el pueblo de Dios, con 5 cosas muy negativas con las cuales debemos lidiar y debemos batallar y debemos presentar delante del Señor para que sean quitadas completamente de nuestras vidas. Eso lo vimos hace 15 días
Voy a recordar esas 5 cosas que están entre Mateo capítulo 18 y capítulo 20. La primera es el orgullo, luego el no perdonar, luego la concupiscencia, luego la avaricia y por último la ambición de posición. Esas 5 cosas son muy dañinas, son muy perjudiciales y nos afectan en nuestras relaciones entre ciudadanos del reino de Dios y estorban para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que eliminar todas estas cosas de nuestra vida si queremos entrar en el reino de los cielos. Hace 8 días vimos que los niños ocupan un lugar muy importante en este Evangelio de Mateo, porque en esta sección de Mateo 18 a Mateo 20, donde el Señor habla de las relaciones entre los ciudadanos del reino, lo primero que menciona es Mateo 18, 1 al 3, los niños. El Señor Jesús pone a unos niños como ejemplo. Dice que debemos volvernos como niños y pone un niño en medio de ellos y lo pone como ejemplo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. El Señor Jesús no hizo una cosa liviana, hizo una cosa muy importante. Nosotros tenemos que mirar a los niños, aprender de los niños, ser como los niños. Tenemos que volvernos como ellos, hacernos como niños. De lo contrario, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Estas 5 cosas nos estorban: orgullo, no perdonar, concupiscencia, avaricia y ambición de posición, nos estorban para entrar en el reino de los cielos. Pero el Señor nos da la solución anticipada. Arrancando el problema, nos da también la solución. ¿Cuál es la solución? Aprender de los niños, ser como niños, volvernos como ellos. Ese es el tema tan importante que el Señor Jesús nos plantea acá. Hace 15 días vimos entonces la importancia de los niños. Ahora, el orgullo, ¿qué tiene que ver con los niños? Pues precisamente, no solamente esta sección arranca con los niños, sino que también arranca hablando del orgullo. Hablen directamente del orgullo, pensaré yo, directamente si lo vemos en profundidad. El Señor pone a un niño como ejemplo porque es humilde y estaba mostrándole a los discípulos que ellos tienen orgullo, que los creyentes tienen orgullo, que los creyentes tenemos orgullo. Y no solamente orgullo, sino las otras 4 cosas que son mencionadas en esa sección. Pero empieza por el orgullo. Así que el Señor arranca con eso y por eso, esta coincidencia de empezar con los niños y con el asunto del orgullo, por eso el orgullo tiene que ver con los niños y por eso lo estamos viendo dentro de los temas de este mes de abril, mes de los niños, el orgullo. Hermanos, este es un tema muy delicado y tenemos que aprender cómo eliminar el orgullo de nuestras vidas. Si nosotros logramos eliminar el orgullo de nuestras vidas, vamos a eliminar esas otras 4 cosas que nos estorban para entrar en el reino de los cielos. Miremos ahora en Mateo capítulo 19, verso 13 al 15. Ahí seguidita. Siguiente capítulo, Mateo capítulo 19, verso 13 al 15. Dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mire tan tremendo. Hace 15 días también mencionamos el mismo hecho. El Señor en el capítulo anterior les acaba de enseñar la importancia que tienen los niños, les enseña a los discípulos. Y ya en ese capítulo 19 están estorbando los mismos discípulos. No han entendido, no han comprendido. Hermanos, nosotros hace 15 días fuimos concientizados por la palabra de Dios acerca de la importancia de los niños. Ya han pasado 15 días. Posiblemente estos 15 días no hemos tratado a los niños como debe ser.
Posiblemente, aunque fuimos tocados por la palabra del Señor hace 15 días, ya estos 15 días se nos olvidó. O aunque no se nos olvidó, hicimos como los discípulos, estorbando, haciendo cosas inadecuadas, incorrectas, cometiendo errores con los niños, a pesar que ya sabemos las cosas básicas que debemos hacer. Eso lo aprendimos hace 15 días. También dijimos que debemos depender de la gracia de Dios. Si no dependemos de la gracia de Dios, esas cosas que están escritas allí, que vimos hace 15 días, no van a ser útiles, no las vamos a poder realizar. Dependemos de la gracia de Dios absolutamente para todo. No va a ser la excepción este asunto de criar a los niños, de tratar a los niños, que es un asunto complejo, delicado. Los niños son muy importantes para Dios, son muy importantes en el pueblo de Dios. Debemos tener un cuidado con nuestro trato a los niños. Aquí en Mateo capítulo 19, verso 13 al 15, el Señor vuelve a enseñarle a los discípulos el asunto. Él les recuerda, Él les muestra con hechos la importancia que los niños tienen. Ellos piensan que como son niños, entonces, ay no, están cansando, van a molestar al Señor, el Señor está ocupado, todos estamos ocupados, haciendo cosas de grandes, y los niños están estorbando. Pues no, los niños no están estorbando. Los niños tienen un espacio, una vida, unas expresiones que deben ser eh, admiradas, deben ser respetadas, deben ser cuidadas, deben ser cultivadas. Debemos tener un trato muy especial con los niños. Los discípulos fallaron acá, así como nosotros seguramente fallamos y fallaremos, pero por eso tenemos que volver a depender de la gracia del Señor. Quiero decirles, hermanos, Mateo 19, 13 al 15 está puesto allí en este lugar porque el Señor quiere enfatizar la enseñanza a sus discípulos acerca del orgullo. Ellos de una manera muy incómoda para el Señor, muy fastidiosa, y para los niños irrespetuosa, está impidiendo, está estorbándoles a los niños el acceso a Él. Y Él les dice, no hagan eso. Y muestra que son importantes, los atiende directamente el Señor. Los discípulos tienen que aprender la tarea, así como nosotros tenemos que aprender esa tarea de cómo tratar a los niños. El orgullo está tratado allí, vamos a verlo de una manera muy, muy tremenda hoy. Yo quiero que usted esté muy concentrado porque el Señor nos va a hablar muy fuerte con esta palabra el día de hoy acerca del orgullo. Tenemos que aprender de los niños. Esa es la solución. Mirar a los niños. Pero el Señor ya ha dicho una vez y la siguiente vez vamos a otra vez a ignorar a los niños, así como los discípulos. Ese es el punto. Por eso es el énfasis del Señor aquí. Y nuevamente vuelve a tocar este asunto. El asunto del orgullo se relaciona directamente con el yo. Yo decido, yo quiero, yo no quiero, yo pido, yo prefiero, yo decido, yo aspiro, yo. Centrarnos en el yo es un reflejo de ese orgullo. Y eso es terrible, es el estorbo más terrible que hay para entrar en el reino de los cielos, para poder disfrutar esa vida de iglesia, esa vida en el pueblo de Dios. El yo es un estorbo. Por eso el Señor Jesús le dijo claramente a los discípulos que se tenían que negar a sí mismos. Se tienen que negar. Ah, yo hago cuando quiero. No, no, hay que negarse. Yo no quiero hacerlo, yo no quiero orar, yo no quiero participar, yo no quiero obedecer. O yo quiero es esto, yo quiero salir, yo quiero entrar, yo quiero dormir, yo. No, ese enfoque es incorrecto. Ese yo, ese amor a nuestro yo, ese estarnos consintiendo, esos caprichitos de nuestra alma. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestra alma por causa del Señor. Esa es una enseñanza fuerte que está en Mateo y la repite una y otra vez. Y aquí el Señor está tocando el asunto del orgullo. Aprovecha ese impasse con los niños para resaltarles a los discípulos
acerca del orgullo. Eso es lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 19, verso 13 al 15. Ahora te invito a que miremos Mateo 19, 1 al 12. Una miradita nomás, luego vamos a ahondar en el asunto. Por lo pronto quiero decirte, Mateo 19, 1 al 12 tiene un tema que es la concupiscencia. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y Mateo capítulo 19, verso 16 al 26, tiene un tema que es la avaricia. Como podemos ver, esta parte de Mateo capítulo 19, verso 13 al 15, que es el impasse con los niños, que el Señor aprovecha para enseñarles acerca del orgullo a sus discípulos, está rodeado por dos cosas, por la concupiscencia y por la avaricia. Es como que el orgullo tiene dos amigas. Una amiga se llama concupiscencia y la otra amiga se llama avaricia. El orgullo está en medio de la concupiscencia y la avaricia. Mucho cuidado. Hermanos, recordemos que estamos en el Evangelio de Mateo, que nos habla de los diseños de Dios. Por eso el orden de las cosas, la estructura en cada capítulo es muy diciente, nos muestra principios muy útiles acerca del reino de los cielos. Estamos mirando estos estorbos, estos 5 estorbos que presenta Mateo 18, Mateo 20 para entrar en el reino de los cielos. Y aquí, en esta porción de Mateo 19, vemos que el orgullo es tratado entre la concupiscencia y la avaricia. Entre la concupiscencia, es decir, esos deseos desordenados, y particularmente aquí específicamente habla de deseos sexuales desordenados. Y la avaricia tiene que ver con el amor al dinero, el amor a las riquezas. En medio de la concupiscencia y la avaricia está el orgullo. Así que, hermanos, eso es muy delicado. Si nosotros consentimos el orgullo, estamos atrayendo la concupiscencia y la avaricia. Si nosotros consentimos en nuestra vida el orgullo, entonces estamos rodeados de concupiscencia y avaricia. Estamos susceptibles de ser atacados por la concupiscencia, de ser dominados por la concupiscencia o por la avaricia o por ambas cosas. Este es un asunto muy, pero muy delicado, hermanos. El orgullo, el enfocarme en mi yo, yo no puedo sufrir, yo tengo que estar cómodo a toda hora, yo tengo que hacer mi voluntad, lo que yo pienso es lo correcto, lo que yo decido es lo que se debe hacer. Ojo con ese enfoque. Eso está mostrando que hay orgullo. Y el orgullo está rodeado siempre de concupiscencia y avaricia. Vamos a ver ahorita más despacio Mateo capítulo 19, verso 1 al 12. Dice así Mateo 19, 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note esa pregunta del verso 3. Hay una motivación que tienen esos fariseos y es tentar al Señor, ponerle una cascarita a ver si el Señor resbala. La pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y seguramente que ellos estaban aburridos con las mujeres, con sus mujeres, algunos de ellos. Seguramente se podría pensar, bueno, pues son problemas conyugales, eso sucede siempre, pero ellos están pensando en repudiar, están pensando en divorcio. Y peor, dicen que por cualquier causa. Allí es donde viene a relucir esa concupiscencia que hay en sus corazones. Si lo vemos en profundidad, nos daremos cuenta de esto. ¿Por qué?
Ellos necesitan un cónyuge porque están casados. Ahora quieren repudiar a su cónyuge, están preguntando, están mirando qué alternativa hay para hacerlo y por cualquier causa. Quieren repudiar a su cónyuge. Es decir, ¿se van a quedar sin cónyuge? ¿Se van a quedar sin mujer? ¿O tal vez es que están interesados ya en otra mujer? Ahí es donde se empieza a ver el asunto de la concupiscencia y más aún cuando vemos la respuesta que el Señor Jesús les da. Miremos del versículo 4 en adelante dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tremendo. El Señor les está diciendo enfáticamente, les está recordando la palabra. Ellos conocen la palabra, son fariseos, son estudiosos de la palabra, conocen de memoria la palabra, conocen las escrituras. Y les está recordando cómo fue el principio, cuál fue el propósito original de Dios. El deseo de Dios es el matrimonio, varón y hembra, hombre y mujer. Dicho de paso, en esta prédica, ese es el diseño de Dios, ese es el matrimonio, hombre y mujer. Así el hombre se invente cosas extrañas, el hombre se ha inventado muchas cosas que son importantes, donde el hombre puede hacerlo, pero el matrimonio no es una invención del hombre, es una invención de Dios. El hombre no tiene ni qué opinar allí, simplemente acomodarse a ese diseño que Dios dio del matrimonio. Y si a alguien no le gusta ese diseño, pues que no tome el matrimonio, pero no tiene por qué meter la mano en el diseño. El matrimonio es así, hombre y mujer, no es hombre y hombre, no es mujer y mujer, y tampoco es un hombre con cualquier mujer, ni una mujer con cualquier hombre. El Señor muestra cómo es en el principio. Nosotros vemos las semillas ahí en Génesis capítulo 2, cómo tienen que ser las cosas, cómo es que tienen que ser. Y el Señor les recuerda a ellos, mira, el principio fue así. Y lo que Dios juntó no lo tiene por qué separar el hombre, porque es que ya no son dos, o sea, son una sola carne. El Señor les muestra esto como es de tremendo. Y ellos continúan. Versículo número 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Por qué hay un divorcio? Por dureza de corazón. ¿En todos los casos? En todos los casos. Uf, impresionante. Algún divorciado dirá, no, en mi caso no fue. No, eh, no es que yo sepa, solamente estoy leyendo lo que el que sí sabe ha dicho. Y el Señor Jesús, que es el que sabe, está diciendo aquí que es por la dureza de vuestro corazón. Versículo número 8. Todo divorcio tiene de trasfondo la dureza del corazón. Dureza de corazón de ambos cónyuges o dureza de corazón por lo menos de uno de los cónyuges. El divorcio se da es por eso, fundamentalmente. Alguien dirá, no, pero es que es por la fornicación, que un poco más adelante lo menciona el Señor, por fornicación. Entonces, la dureza de corazón de ese que fornicó, o la dureza de corazón del otro que no perdonó, como sea, ya sea por uno, por otro, o por ambos, el divorcio es por dureza del corazón. Y Moisés lo permitió como una concesión por esa dureza del corazón. Pero al principio no fue así. Y aquí donde el Señor está hablando de estos estorbos para entrar en el reino de los cielos, el Señor pone una moral alta, así como lo vimos en Mateo capítulo 5, cuando hablamos de la constitución del reino de los cielos. El Señor eleva los mandamientos. Hermanos, estamos en el reino.
Estamos llamados aquí en este ambiente de iglesia, es el ambiente del reino en este momento, y estamos llamados a reinar en el milenio, y eso no puede ser de cualquier manera en nuestra vida. Nosotros tenemos que elevar muchas cosas, entre otras nuestra moral. La concupiscencia tiene que ser eliminada de nuestra vida. Y acá el Señor estaba mostrándoles a ellos que ellos tienen ese problema. Y les dice, así no fue, fue una concesión de Moisés por la dureza de corazón. Y mire lo que les dice en el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso está tremendo. Y esta es la palabra que el Señor ha dado. Mateo capítulo 19, verso 9, es la palabra que el Señor está diciendo. Él no está diciendo sí, de pronto sí. No, eso es lo que el Señor está estableciendo. Hay una causa por la cual tiene que haber o puede haber ese repudio, ese divorcio, esa separación. ¿Cuál es la causa? Por fornicación. Si hay un divorcio, si hay una separación, si hay un repudio por una causa distinta, hay problemas. ¿Por qué? Porque si se hace por una causa distinta, el que se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Son dos vidas que quedan marcadas y destinadas prácticamente a un adulterio si tienen unas futuras relaciones matrimoniales. Esto es caótico. La concupiscencia es así, hermanos. Es caótica. Daña no solamente la comunión con Dios, daña no solamente la comunión en la iglesia, daña las familias, daña la sociedad, afecta la descendencia. La concupiscencia es algo terrible, por eso el Señor lo muestra ahí como uno de los estorbos que nosotros tenemos que anular de nuestras vidas para poder disfrutar de ese ambiente de reino y poder luego entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos enfáticamente ahí en ese versículo 9. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Terrible. Pero se lo está marcando para que les quede a ellos clarito. Les está dando duro donde les duele, les está poniendo el dedo en la herida. ¿Cuál herida? La concupiscencia. Mire la reacción de ellos en el versículo número 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro, si esa es la condición, uy, ¿cómo así? ¿Me quedé ya con esa mujer para siempre? Sí, para siempre. Ah, pero es que ya no quiero tener nada más con esa mujer. Oh, ya no vas a tener nada más con ninguna mujer entonces. Ojo con esto, ojo con esto. El matrimonio, por eso, aunque no es el tema ahorita eh, específico, pero el matrimonio no es una cosa para ensayar. El matrimonio es algo que uno tiene que ir delante del Señor, cada persona delante del Señor, y resolver eso delante del Señor. Eso no es delante el uno del otro, por la miradita, por la piel, por el gusto, por el olor. No, 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 no. Es algo que hay que resolver delante del Señor porque es para siempre. Ese matrimonio es para que si Dios los junta, nadie más los separe. Es que es así. Eso es lo que el Señor tiene en su corazón. Porque ya no son más dos personas, sino que son una sola carne. Porque mire lo que sucede si alguien repudia cuando es una causal distinta a fornicación. Ellos entonces, terribles, dicen, entonces no, muy terrible, no conviene entonces casarse. Esa es una posibilidad. Y el apóstol Pablo nos habla un poquito del asunto. Pero en el versículo 11 el Señor les contesta. Dice el verso 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿De recibir qué? Lo que ellos están diciendo en el verso 10. O sea que no conviene casarse.
o sea, quedarse sin casarse. Quedarse solteros, quedarse sin cónyuge, es algo que no todos son capaces de recibir, sino aquellos a quienes es dado. ¿Y quién les da? Dios. ¿Qué les da? Una capacidad, un don para poderse quedar solteros, un don para no casarse, un don para no necesitar de cónyuge. El Señor no quiere que una persona esté soltera y esté angustiada todos los días de su vida, sino que el Señor les da un don, una gracia, una capacidad. Es su propia vida, la vida de Dios, sirviendo en función de la abstinencia de esa persona. Abstinencia para las relaciones íntimas. Esa persona puede servir al Señor libremente, sin angustia, sin desesperarse, sin enfermarse. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado un don, una capacidad para poder hacerlo. Y en el versículo número 12 el Señor añade, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Wow. Ahí el Señor muestra las condiciones. Bueno, vamos a hablar de personas que son capaces. Bueno, ¿qué personas son capaces de vivir así? Los que son eunucos. Los que son eunucos, ellos no tienen necesidad, no tienen una atracción por el sexo opuesto. No tienen necesidad de una compañía del sexo opuesto, de intimidad, de sexo. No tienen esa necesidad. Y dice, el Señor acá muestra tres casos, dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, de una manera natural, ellos nunca necesitaron de otra persona. No es que sean anormales, no es que tengan atracción por personas del mismo sexo, no, solamente eh, nacieron así. No tienen ese asunto de lidiar con esa atracción por el género opuesto. Pero también dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Estos son los que, por alguna razón, han tenido que perder sus genitales. O como se usaba en la antigüedad, los países donde habían hombres que tenían varias esposas y concubinas, entonces unos hombres las cuidaban ese grupo, esos grupos de mujeres, entonces ellos debían ser eunucos, los castraban, les amputaban sus genitales para asegurar, digamos, la integridad de las mujeres que eran esposas de un solo hombre. Pero finalmente dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Estos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos son los que reciben esa gracia, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió esa gracia, ese don de Dios. Y ellos están enfocados en el reino de los cielos, entonces sirven al Señor simplemente y no tienen esa necesidad, esa tensión sexual, esa atracción por una persona del género opuesto, no tienen esa necesidad. Ese es un favor de Dios, un don de Dios. Termina el Señor diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que ellos tenían que recapacitar en la pregunta y bueno, entonces no conviene casarse. Después el Señor les dice esto del versículo 11 y 12. Entonces ellos dicen, no, pues entonces mejor si me caso. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Hermanos, casado o sin casarse, pero que sea la gracia de Dios. Casado o sin casarse, pero que sea con el favor de Dios, con, con la vida de Dios fluyendo en ellos para ese fin, ya sea para estar casado o para estar soltero, como me gusta decir o como nos gusta decir a mi amado hermano Leonardo y a mí, felizmente casado, felizmente soltero. ¿Cómo es posible esto? Es la gracia de Dios.
Hermanos, la manera de anular la concupiscencia es por la gracia de Dios. Pero todo esto empezó por el asunto del orgullo, que está en el centro de la concupiscencia y la avaricia. Exactamente. El orgullo impide la efectividad de la gracia de Dios. Recuerde que el Señor da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Así que si tú quieres disfrutar la gracia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que humillarte. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros cuando nos humillamos es que recibimos gracia. Allí es que tenemos que entender el asunto. El orgullo es un estorbo para la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios nosotros no podemos anular la concupiscencia de nuestras vidas. Sin la gracia de Dios no podemos tener bien un matrimonio. Sin la gracia de Dios no podemos tener bien una vida de soltero. Necesitamos la gracia de Dios para todo. Para estar casados, para estar solteros. Necesitamos la gracia de Dios absolutamente para todo. Cualquier cosa que nos estorbe la gracia de Dios tiene que ser anulada de nuestra vida. El orgullo tiene que ser anulado de nuestra vida. La concupiscencia lleva a la fornicación. La concupiscencia lleva a la fornicación y ese es el peligro. Ahí se consuma el pecado. Entonces todo está inicialmente por el orgullo, por el yo. Tenemos que humillarnos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar abundante gracia de Dios. ¿Para qué? Para resolver el asunto de la concupiscencia. De no ser así, entonces vamos a ser susceptibles de caer en la fornicación. Alerta roja, hermanos, con esto. Ahora miremos Mateo capítulo 19, verso 16 al 26. Mateo 19, 16 al 26 dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y hagamos una necesaria pausa acá. Vamos a ubicarnos bien en contexto, porque de lo contrario no vamos a entender absolutamente nada. O peor, vamos a entender cosas que no son. Este pasaje de Mateo 19 ha sido mal interpretado una y otra vez. Por eso es necesario entrar bien en contexto. ¿Dónde estamos leyendo? En Mateo. ¿Qué se entra Mateo? Se entra al reino de los cielos. Nos muestra a Jesús como el rey de ese reino. Así que el tema de Mateo es el reino. El tema de Mateo no es la vida eterna, pero aquí habla de vida eterna, porque dice el versículo número 16, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces vamos a entender ese asunto. Y la clave para entenderlo está, por un lado, en el versículo 17, que está ahí cerquitica, que ya lo vamos a mirar. Pero por otro lado, el asunto del contexto. Vida eterna, como lo dice el Evangelio de Juan, es la misma cosa que vida eterna en el Evangelio de Mateo. Vida eterna es igual a vida eterna donde sea. Pero el sentido o el propósito de vida eterna en Juan es distinto del sentido o el propósito de vida eterna en Mateo. ¿Cómo así? Sí. En Juan, vida eterna está enfocada en la regeneración, en el nacer de nuevo. Pero en Mateo no. En Mateo, vida eterna está centrada en el disfrute después de, en mi vida después de la regeneración. Así que primero es el sentido de Juan y después es el sentido de Mateo. Vida eterna, como dice el Evangelio de Juan, yo soy regenerado, tengo nueva vida, tengo un nuevo nacimiento. Pero según Mateo,
esa vida eterna, esa vida nueva me permite vivir distinto. Y eso por un lado de esa explicación del contexto. Juan es para regeneración, pero Mateo es para entrar en el reino, para tener una vida de reino. A algunos no les va a gustar así esta explicación, y sobre todo si no han entendido bien Juan y no han entendido bien Mateo y no han entendido las grandes diferencias que hay entre estos dos evangelios, diferencias que están dadas por el enfoque. Me atrevería o me permitiría invitarles a que consulten la prédica que tenemos en YouTube acerca de los evangelios. Es una prédica muy, muy especial que el Señor, una miniserie que el Señor nos regaló hace poco. Los evangelios. Cada evangelio tiene un enfoque especial. Allí hoy podemos ver despacio cuál es el enfoque de Juan y cuál es el enfoque de Mateo. Aprovecho para que los que están escuchando esta prédica nos visiten en el canal de YouTube que tiene Getsemaní. Ahí tenemos varias prédicas, muchas cosas, mucha palabra que el Señor nos ha dado. Si le das me gusta a esas prédicas, entonces la vas a promocionar más y esa palabra va a llegar más fácil a más personas. También te puedes suscribir al canal y estar al tanto de las publicaciones que tenemos allí. Pero entonces, esa explicación de contexto es muy importante, es válida. De pronto no gusta mucho, pero es válida. Pero hay una que está inmediata aquí, que está en el verso 17, la respuesta del Señor Jesús. En el verso 17 dice el Señor Jesús, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa última frase es determinante. Esa última frase nos muestra que vida eterna, como dice Mateo, es un enfoque distinto, es un sentido distinto a vida eterna como lo dice Juan. Insisto, es la misma vida eterna, pero Juan es para regeneración y Mateo es para tener una vida de reino. Mire las palabras, ¿qué palabras son las que dice Jesús que son clave para mirar la diferencia? Esas últimas palabras del verso 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por un lado, dice el Señor, mas si quieres entrar en la vida. Esta vida eterna, como está en Mateo, es para nosotros entrar en la vida. En cambio, la vida eterna, como está en Juan, no es para nosotros entrar en la vida, sino para que la vida entre en nosotros. Eso es hermoso, hermanos. Eso es maravilloso. De hecho, es el Evangelio completo. Es el Evangelio completo. Ese Evangelio completo que, aprovecho para decir de paso, está sintetizado en Romanos capítulo 5, verso 10. La primera parte de la regeneración nuestra, que tiene que ver con la muerte del Señor Jesús. Pero la segunda parte, que es del día a día, del vivir nuestro de cada día, que tiene que ver con la vida del Señor Jesús. La primera parte con la muerte del Señor Jesús, la segunda parte con la vida del Señor Jesús. Volviendo al asunto de Juan y Mateo. En Juan, la vida entra en mí. En Mateo, yo entro a la vida. Por eso dice en el verso 17, la última parte, mas si quieres entrar en la vida. Esos son los términos de Mateo. En la vida, ¿en cuál vida? En la vida de Dios, en la vida de reino. Ya no va a pensar igual, ya no va a hablar igual, ya no va a decidir igual, ya no va a tener los mismos hábitos. ¿Por qué? Porque ya entró en una vida, en la vida de Dios. Y eso es lo que este hombre le está preguntando cuando habla de vida eterna. El Señor le dice entonces, en esa última parte del verso 17, mas si quieres entrar en la vida. Además también dice, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nosotros sabemos que la regeneración no es por guardar los mandamientos, sino por creer. Eso está bien claro en el Evangelio de Juan.
pero esa vida eterna para disfrutar del ambiente del reino, para poder entrar en el reino, sí exige guardar los mandamientos. Requiere, como dice en la constitución del reino, como dice en Mateo capítulo 7, no solamente decirle Señor, Señor, que es lo que nos diría el Evangelio de Juan, sino también guardar, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesús. Entonces, hacer la voluntad, guardar los mandamientos, es lo que me permite entrar en la vida, entrar en el reino de los cielos. Dice el versículo 18, este hombre le dijo, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles mandamientos son los que tengo que guardar? Verso 18, y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ese hombre estaba sobrado. Ese hombre era muy buena persona, guardaba los mandamientos y desde la juventud. Ese hombre era un muy buen hombre. Pero entonces le pregunta al Señor, bueno, ¿qué más me falta para entrar a la vida, para tener la vida eterna, como es la expresión en el verso 16? Entonces, verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oh, oh, qué palabras del Señor Jesús. Y esas palabras nos tienen que remitir al Sermón del Monte. Allí en el capítulo 5, hace, no recuerdo, tal vez 2 años atrás lo vimos en una prédica, o en varias prédicas lo vimos, el asunto de que el Señor, allí en Mateo capítulo 5, Él cumple la ley, el Señor cumple la ley, hemos visto que el Señor Jesús cumple la ley, perdón, eh, de tres maneras, o hay tres aspectos como el Señor Jesús cumple la ley. Número uno, cumple la ley porque Él cumplió, Él mismo en sí cumplió todos los mandamientos. Cumple la ley porque el Señor es el que viene a poner fin a la ley, Él es el que hace posible que nosotros cumplamos la ley. Es Él en nosotros, de hecho, es la gracia de Él el que lo permite. Y cumple la ley, que es lo que quiero enfatizar ahorita aquí, y como lo aprendimos con Mateo capítulo 5, cumple la ley en el sentido de que la eleva. ¿Recuerdan? Mateo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos tal y tal cosa, pero yo digo, o sea, además de cumplir lo que estaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Señor eleva. Antes no se podía adulterar el acto físico, pero yo digo, ahora ni siquiera se puede mirar a una mujer para codiciar. Es decir, el Señor eleva la moral de esos mandamientos. Y aquí está haciendo lo mismo con este hombre. Este hombre joven había cumplido todos los mandamientos. ¡Qué bien! Pero le faltaba algo. El Señor Jesús le dice en el verso 21, si quiere ser perfecto, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender todo lo que tiene, venda lo que tiene y déselo a los pobres. Y entonces tendrá tesoro en el cielo. Y venga y sígame. Eso es lo que tiene que hacer. El renunciar a sus riquezas equivale a este hombre a negarse a sí mismo. Ese amor a las riquezas. Miren, hermanos, lo que le estorbaba a ese hombre realmente no era tener plata, sino el amor a la plata. No era ser rico, sino el amor a ser rico. No eran las riquezas, sino el amor a las riquezas, la avaricia. Ese es el estorbo. Él tenía que renunciar a la avaricia, renunciar al amor a las riquezas, porque hermanos, no solamente una persona con muchas posesiones, con mucha eh, riqueza, puede tener amor a la riqueza. Puede ser una persona que le falte recursos, que no tenga plata, que esté quebrado, que sea muy pobre, que no tenga dinero. Y esa persona está amando la riqueza, así que va a tener el mismo estorbo que este hombre que si era rico. El problema aquí es el amor a las riquezas.
El estorbo para disfrutar la vida del reino, el estorbo para entrar en el reino es la avaricia, es el amor a la riqueza, sea pobre o sea rico. El Señor le está diciendo, uy, usted qué bien, pero le falta una sola cosa para que sea perfecto. Venda todo lo que tiene, délo a los pobres. Cuando hace eso, va a tener, dice el versículo 21, va a tener tesoro en el cielo. Cuando coge toda la riqueza que tiene para bendecir a otros, está haciendo una riqueza es en el cielo, no aquí, no aquí donde se acaba todo, sino en el cielo, una verdadera riqueza que dura para siempre. Y luego le dice, renuncia a esto y ahora sí venga y sígame. Es la manera del Señor decirle, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuál es la dificultad para una persona que ama las riquezas? ¿Cuál es la dificultad para renunciar a ese amor a las riquezas? Su orgullo, su yo, el enfocarse en él. ¿Por qué? ¿Por qué en el yo? ¿Por qué? ¿Dónde está la conexión? Porque, ¿para qué necesitas riquezas? Para tener una seguridad, para cuando llegue la vejez tener unos recursos, para tener bien la familia, porque los necesita. Ese es el enfoque en el yo. Ah, pero es que no está enfocando en él, está enfocando en la familia. Sí, pero el Señor es claro cuando nos habla en Mateo capítulo 6 que nosotros debemos tener un enfoque y no son las riquezas. Y si nosotros nos enfocamos con prioridad en el reino de los cielos y su justicia, entonces vamos a tener todas las cosas que necesitamos. Ese es el punto. Es el mismo punto de Mateo capítulo 6. Ahora, otros no lo hacen por necesidad, por ahorrar, por tener algo para la vejez, no, sino por placer. También está enfocado en el yo. Una gratificación a sí mismo por el dinero. Hermano, es un asunto delicado. Es tan sutil que nos cuesta de pronto darnos cuenta. Pero tenemos la palabra. El Señor, ¿por qué iba a molestar a ese muchacho? Déjelo en paz. El muchacho tan bueno, guarda todos los mandamientos. ¿Por qué lo mandó a esto, hermanos? Hermanos, no me mire a mí, mire al Señor. No se mire usted, mira al Señor Jesús con este muchacho. Y si usted percibe ese amor a las riquezas que tenía este hombre, lo percibes en tu corazón, entonces tienes que ir delante del Señor y pedirle al Señor que te ayude. Porque solamente la gracia de Dios nos puede liberar de la codicia, de la avaricia, del amor a las riquezas. Tenemos un miedo de no tener riquezas. Tenemos una ambición a las riquezas. ¿Cómo podemos ser libres de eso? Con la gracia de Dios. Pero si tenemos orgullo, si estamos enfocados en nuestro yo, esa gracia va a ser estorbada. Debemos tener mucho cuidado, ir delante del Señor, ir delante del Señor. Dice el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue. ¿Cómo se fue ese hombre? ¿Qué dice? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ay, no, no, no. Mire, qué ventaja no tener posesiones. Que el Señor diga, venda todo lo que diga. Entonces yo voy a vender. Voy a vender, ¿qué voy a vender? Vendo estas cositas y se lo doy a los pobres. Sencillo. Pero que tenga muchas posesiones. ¿Le cuesta más? Claro que le cuesta más. ¿Y él por qué se fue tan triste? Porque, no porque tenía posesiones, no era porque era rico, es que porque tenía muchas posesiones. Verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ese es el problema, ese es el estorbo, las riquezas. Verso 24. Pero insisto acá, perdón, antes. Insisto acá, es el amor a las riquezas. Porque este hombre tenía riquezas. Pero ¿qué puede hacer con esas riquezas? Lo que el Señor le está diciendo. Pero le dio tristeza. Esa tristeza es la que denota el amor a las riquezas. Y es lo que está mostrando que lo que realmente estorba no son las riquezas en sí, sino el amor a ellas, el amor a las riquezas.
Verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, a esta figura no me quiero referir mucho. Eh, Hay un lugar, por ahí leí que hay un lugar que se llama, un paso muy estrecho que se llama Ojo de la Aguja, y que es muy difícil, peligroso. Era en ese tiempo, cuando Jesús caminó las calles de Palestina. Era muy complicado, muy peligroso pasar por ahí. Entonces las personas tenían que pasar a pie. Y por eso esa expresión, eso escuché, o eso leí en algún lugar, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El punto acá es la dificultad por el amor a las riquezas. Verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esa es la pregunta que nos asaltamos o la que nos asalta a nosotros. Uy, pero ¿cómo así? Te amas las riquezas y ese hombre tan bueno que era y por no hacer eso no podía entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Acá habla quién podrá ser salvo, pero recordemos que estamos en el contexto de Mateo, como lo expliqué al principio del verso 16 y 17. Es un asunto de entrar en el reino. ¿Quién podrá hacerlo? Muy complicado y realmente es muy difícil, hermano. Usted tenga dinero, no tenga dinero, para usted va a ser difícil. Así es una persona noble, una persona que no esté apegada, que no ame las riquezas. Hermano, para mí es muy difícil también, para todos. Pero dice el Señor aquí en el versículo 26 para contestar esa pregunta de los discípulos. Los discípulos están asustados, entonces, ¿quién va a ser salvo? El Señor Jesús les contesta en el verso 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué dice? Para los hombres, ¿cómo es? Imposible. Hermano, usted no se sienta mal, usted dice, uy, no, esa palabra me está cayendo muy tenaz, o sea, estoy mal. Eh, Bienvenido al club, hermano. No estás mal, estamos mal. Es que el Señor lo dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Así que todo se reduce a qué? A confiar en Él, lo que Él ha hecho, lo que Él hace. Dejar el fluir de la vida de Dios en nosotros. Depender de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos eliminar la avaricia de nuestra vida? La podemos eliminar confiando en la gracia de Dios, por medio de la vida de Dios, porque para Dios sí es posible. Podemos eliminar la avaricia de nuestra vida con la gracia de Dios, así mismo como se elimina la concupiscencia con la gracia de Dios. Hermanos, la avaricia es muy peligrosa, porque la avaricia nos lleva a la idolatría, así como la concupiscencia nos lleva a la fornicación, la avaricia nos lleva a la idolatría. Y recordemos, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis se ha señalado la fornicación y la idolatría junticas como los dos grandes estorbos que han tenido los creyentes, los siervos de Dios en toda la historia. Fornicación e idolatría. Esas dos cosas van de la mano y esas dos cosas están rodeando a una persona que se centra en su yo. Mucho cuidado, alerta roja aquí, hermanos. ¿Qué hay que hacer con la fornicación? Huir de ella. ¿Qué hay que hacer con la idolatría? Huir de ella. Y ese huir no necesariamente es salir corriendo, aunque muchas veces sí es literal salir corriendo. Pero hay una manera también de huir. ¿Cómo? Doblegando nuestro yo, doblegando nuestro orgullo,
reconociendo primero que todo que tenemos que reconocer que tenemos un problema con nuestro orgullo, que tenemos un problema con nuestro yo, que tenemos que crucificar nuestro yo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y el Señor Jesús le da a sus discípulos la fórmula. Se las mostró en Mateo capítulo 18, verso 1 al 3. Se las mostró nuevamente en Mateo 19, 13 al 15. Pone un niño y lo pone de ejemplo. Después pone los niños, los pone ejemplo, les da el mismo la importancia. Hermanos, ahí está la clave. Tal vez tienes alguno en tu casa. Qué bueno que al terminar este tiempo, allí en el grupo WhatsApp de Getsemaní, donde cuadramos nuestros tiempos de comunión, ahorita al terminar ese tiempo, mandes una fotico de un niño que tengas allá en casa. Qué bendición que tengas un niño. Si no tienes un niño ahí en casa, pero tienes un nieto o un hijo que no está ahí en tu casa, o un sobrinito, algún niño, qué bueno que nos compartas una fotico de ese niño. Vamos a dar espacio para fotos, ¿no? No tiene que ser reciente, puede ser eh, de, de estos días, una fotico de esos niños, porque los niños son muy importantes para Dios y son muy importantes para nosotros, hermanos. Hermanos, tenemos que vencer estas cosas. Si vencemos el orgullo, tenemos abundante gracia de Dios disponible para vencer todo lo demás, vencer la concupiscencia y la avaricia. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Ser como niños. Ahí están. Hermanos, apreciémoslos. Empecemos por apreciarlos. Empecemos por respetarlos. Empecemos por valorarlos. Empecemos por tener un cuidado en el trato. Empecemos por orar continuamente por ellos. Empecemos en darles a ellos la importancia de vida, la importancia que el Señor ha señalado. Eso lo tenemos que hacer. Así vamos aprendiendo de ellos. Vamos a valorarlos, vamos a apreciarlos, vamos a cuidarlos mucho. Tienen que ser importantes porque para Dios lo es. Hermanos, esa es la clave para nosotros. Un niño, cada vez que tengamos problemas con nuestro orgullo, volteemos a ver el niño. El niño, cuando usted dirá, ah, pero es que el niño es como es de orgulloso. Ni siquiera sabemos. Ese niño pelea con otro niño y al ratico ya está jugando. Al ratico ya es capaz de dar la vida por el otro niñito. Así son los niños. ¿Usted cuándo ha visto un niño luchando con la concupiscencia o con la avaricia? Ellos no tienen ese problema porque ellos no tienen orgullo. Los niños son sencillos. Los niños son humildes. Los ponemos, los quitamos, los regañamos, abusamos, a veces nos equivocamos con ellos y ellos se dejan, hacen su berrinche y todo, pero al final los, los ponemos en un lugar. Nosotros seríamos capaces de que nos pongan en un lugar. Hacemos nuestro berrinche y todo, pero finalmente que nos ubiquen en un puesto. ¿Seremos capaces de doblegarnos así? ¿Seremos capaces de humillarnos como los niños? ¿De llegar a ser sencillos como niños? Hermanos, tenemos que volvernos como niños, ser como ellos en el asunto de la humildad. Tenemos que anular el orgullo de nuestra vida. Acerquémonos al Señor para que Él nos ayude, para que Él venga en nuestra ayuda con su gracia abundante. Te pido que allí donde estés, si tienes un niño, dale un besito a ese niño allí en la cabecita, en la frente, en la mejilla. Bendícelo, dile que lo amas, dile lo importante que es para ti, dile lo importante que es para Dios. No dejemos de mirarlos, no dejemos de apreciarlos. Tenemos que aprender, ahí está el modelo, ahí está la clave, hermanos, ahí está la clave para nosotros ser libres del orgullo. Y al ser libres del orgullo, entonces la concupiscencia y la avaricia serán anuladas por la misma gracia de Dios operando en nuestras vidas. Ahora cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Y si tú te puedes poner de rodillas, mucho mejor. Y si sientes que no te puedes poner de rodillas, entonces yo te digo con todo respeto, pero con responsabilidad y amor, te digo,
Posiblemente eso sea una alerta que está mostrando que hay orgullo en tu corazón. Y ese es el momento, hermanos. Esa es la vida, esa es la provisión que Dios nos está dando, te está dando a ti, me está dando a mí, para negarnos a nosotros mismos, para vencer ese orgullo. Colócate sobre tus rodillas. Si te cuesta dificultad, pues hazlo con dificultad. Vamos a renunciar al orgullo, hermanos. Vamos a humillarnos delante del Señor. Y vamos a decirle así: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestras malas actitudes que nos estorban para entrar en esta vida de reino, para entrar en tu vida, en tu estilo, para disfrutar de esta vida de reino. Y esto mismo me va a estorbar más adelante para reinar contigo. Vengo delante de ti, Señor, admitiendo, reconociendo mi orgullo. Reconozco, Señor, que me centro en mí mismo y que tengo entronizado a mi yo, pero yo quiero darte el reino es a ti, el gobierno a ti, Señor. Quiero vivir es para ti, no para mí. Soy tuyo, Señor. Perdóname, Señor, estas malas actitudes, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. En el nombre de Jesús vengo delante de ti y te digo, me niego a mí mismo, me niego a mis caprichos, me niego a mis temores, a mis ambiciones, a mis anhelos, a mis deseos, a mis malos deseos, a mi avaricia, también a mis buenos deseos. Me rindo completamente a ti. No quiero tomar decisiones yo solo. Quiero que tú seas el que decide y yo el que obedece. En esta hora, en el nombre de Jesús te digo, Señor, renuncio a todo orgullo en mi vida. Renuncio a este orgullo. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Me niego a mí mismo y quiero seguirte. Quiero seguirte, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mi debilidad. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a ser como un niño. Ayúdame, Señor, a tener esa pureza, a tener esa sencillez. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a depender, así como el niño depende. Ayúdame a depender de ti, Señor. Te lo pido, Señor. Esa es mi necesidad, es mi petición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarme. Gracias por penetrar con esta palabra, Señor, en mi ser. Ayúdame, Señor. Quiero servirte. Quiero vivir para ti. Quiero entrar en esta vida. Renuncio al orgullo. Renuncio a la concupiscencia. Renuncio a la avaricia. En el nombre de Jesús, quiero vivir solamente para ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.